Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 11. Tiene como título Contratiempos, pero vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias Señor por darnos la oportunidad de poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Te suplico que sea una bendición en la vida de todos aquellos que la escucharán. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El texto que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muy bien, en esta lección vamos a estudiar acerca de tribulaciones, tormentas que de repente llegan a nuestras vidas. Aquí en la introducción se cuenta la historia de una niña que un padre estaba observando desde su casa. Ella venía y de repente comenzó a caer gotas de agua. O sea que de repente llegó una tormenta. Y mientras ella caminaba, dice que se detenía y sonreía cuando caían los rayos. El padre le preguntó que por qué cuando ella venía caminando y sonaba un trueno, ella se paraba. Entonces ella respondió que se detenía a mirar hacia arriba porque Dios estaba fotografiándola. Entonces la lección nos hace una pregunta. ¿Cuál es la respuesta cuando llegan las tormentas de la vida o cuando tenemos ciertos contratiempos en nuestra relación con Dios? ¿Bajamos la cabeza mientras la lluvia cae sobre nuestras espaldas? ¿O miramos hacia el cielo seguros de que Dios está allí? En esta semana vamos a estudiar la tormenta que se levantó en el mar de Galilea, donde iba el Señor a bordo de esa pequeña embarcación. También vamos a estudiar cómo aquella mujer que tenía fe tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y también en esta lección vamos a estudiar la gran prueba que pasó Job. También estudiaremos la desilusión que tuvieron los discípulos cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y por último analizaremos el encuentro o la visión que tuvo Elena G. de White cuando, según ella en esta visión, pudo contemplar a Cristo Jesús. Todos pasamos por pruebas. Solo hay dos salidas. Una, aferrarse al Señor y creer que aunque no podemos explicar algunas cosas, el Señor está allí. Y la otra es abandonar a Cristo e irnos tristes porque no podemos entender por qué pasamos por ciertos contratiempos. Vamos a dar algunas citas que son muy interesantes. Ustedes saben que aquí estudiamos la Biblia, pero también yo creo en el espíritu de profecía. La última cita que vamos a dar es una cita que nos va a dar esperanza y nos va a ayudar a entender por qué a veces el Señor permite que sucedan algunas pruebas en nuestras vidas. Así que yo te invito
para que tú puedas ver esta lección desde el comienzo hasta el final. Estoy seguro que lo que vas a escuchar en esta lección te va a ayudar, sobre todo si estás pasando por algún momento de dificultad. Así que nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título Las tormentas de la vida. En este día se analiza la historia que está en el libro de San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, era oscuro ya, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, dice aquí, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Mi querido hermano, allí iban los discípulos. El Señor Jesús estaba en esa pequeña barca, pero de repente se levantó una tormenta. Los discípulos estaban asustados. Leemos en el versículo 38 en adelante: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí se nos dice que el Señor Jesús estaba en ese barco, estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. Los discípulos eran expertos, algunos de ellos tenían mucha experiencia como pescadores, pero se asustaron de tal manera que cuando vieron que ya no podían más, fueron a buscar al Señor Jesús, y entonces en su desesperación le preguntaron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa que nos vamos a morir? ¿Cómo es que estás durmiendo allí en medio de esta tormenta, mientras nosotros estamos sacando agua, tratando de salvarla y de no perecer, y tú duermes? La lección dice, o la autora, que lo que los discípulos en realidad hicieron es: ¿no te preocupas por nosotros? Pero el Señor Jesús se levantó y entonces calmó la tempestad. Entonces Él le pregunta a los discípulos que por qué estaban así, tan amedrentados, que por qué no tenían fe. O sea, en otras palabras, si ellos hubieran tenido fe, hubieran tal vez podido hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús, el poder que usaba, provenía de su Padre Celestial. Él tenía fe en su Padre. Él no usó su poder divino. Él dependía de su Padre, y al tener esa fe en su Padre, Él podía calmar la tempestad. Él le dijo a los discípulos en otra ocasión que si tuvieran fe, como un granito de mostaza, podían decirle a un monte: pásate de aquí a un lugar. El problema es nuestra falta de fe. La otra cosa que podemos comentar es que, mis queridos hermanos, Jesús estaba allí en la barca, y ellos estaban tratando con sus propias manos, con sus esfuerzos, de tratar de salvar esa embarcación y por ende su propia vida. Gracias a Dios se acordaron que el Señor estaba allí. Así nos pasa también a nosotros. Tenemos problemas, vienen las tormentas de repente en nuestras vidas y corremos de un lado para otro,
y no nos damos cuenta que debemos de clamar al Señor. Jeremías 3:33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como los discípulos tratamos siempre de solucionar nuestros problemas y nos olvidamos que el Señor Jesús ha prometido: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se levantó y, mis queridos hermanos, la paz vino no solamente a esta embarcación. Si usted lee bien, habían otras barcas que iban o estaban cerca de esta barquita. También pudieron beneficiarse del milagro del Señor Jesús. Yo creo que lo más destacable en este día es que puede ser que pasemos por tribulaciones y pruebas, pero buscamos a Jesús, busquémoslos, y Él calmará cualquier tormenta. Puede ser inclusive que no se solucione el problema, pero nos puede en medio de la tormenta traer paz, como aquella niña que inocentemente, es adolescente, joven, iba caminando y iban cayendo los rayos y se paraba porque pensaba que Dios la estaba fotografiando. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta? Yo estoy pasando por una tormenta fuerte. Ya vamos casi para 7, 8 meses. En diciembre estábamos felices, preparándonos para espiritualmente celebrar la Navidad. Hasta una hermana de mi esposa había venido, pero de repente mi esposa comenzó a caminar, se cayó, o la agarré en mis brazos antes que pues cayera al piso, y de ahí en adelante hasta el día de hoy mi esposa no ha podido caminar. Hoy pasó un día un poco triste, se ha sentido mal, tiene un problema en el oído, y cuando ese zumbido viene nos preocupamos, porque así fue que comenzó este problema, con ese zumbido, y vino el stroke, y nosotros no sabemos por qué. Hay dos cosas, como dije, que podemos hacer: aferrarnos en medio de estas pruebas y esta tormenta a Cristo Jesús, o reclamar. Ahora, aquí estaba el Señor durmiendo tranquilo, no porque no se preocupaba, sino porque Él estaba en las manos de su Padre Celestial. Me gustaría leer una cita que está en el espíritu de profecía, en una matutina. Y en esta cita nos dice lo siguiente: quienes se tomen de la palabra de Cristo y sometan sus almas a los mandatos de Él, sus vidas a las órdenes de Él, encontrarán paz y quietud. Nada del mundo puede hacerlos apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta entrega hay perfecta confianza. El Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es uno de mis pasajes preferidos, Isaías 26:3, que se cita después del párrafo. Ese pasaje es hermoso. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo le oro al Señor para que cuando vengan pruebas, y me han venido muchas pruebas en mi vida, yo pueda tener paz y confiar en mi Señor Jesús? Yo no sé por qué prueba tú estás pasando, qué dificultad tú tienes. Lo que yo sí sé es que el Señor Jesús está cerca de ti. Yo no sé si has buscado diferentes medios para solucionar un problema en tu matrimonio, una enfermedad, falta de trabajo, problemas con tus hijos. Mis queridos hermanos, debemos buscar en primer lugar a Dios y pedirle que nos ayude. El Señor puede levantarse y decir paz, y la tempestad puede calmarse. Cristo está a nuestro lado. No te olvides, cuando las tormentas de la vida se levantan, el Señor Jesús
que estaba en esa barca está con nosotros hoy en día, porque Él lo ha prometido. El día lunes tiene como título Recupérate. Es la historia. Cuando Jesús llega en una barca a las orillas de Galilea, y como dice la lección, podemos imaginarnos esa gran multitud. Lo que había en el tiempo de Jesús es enfermos. Y lo que hay ahora, mis queridos hermanos, en nuestra iglesia es enfermo. Esta semana hablé con el pastor Carlos Molina, que está teniendo una campaña en los Estados Unidos, y me dijo que habían muchos enfermos en la iglesia, que había ungido personas para que Dios pudiera ayudarlos en sus enfermedades. Realmente estamos sufriendo de diversas enfermedades, valga la redundancia. Aquí vino Jairo, un principal de la sinagoga, a pedirle que pudiera ayudarlo con su hija que estaba agonizando. Pero en medio de ese pedido, habían personas, multitudes que rodeaban a Jesús. Y por el relato que leemos en el libro de Marcos 5, 30 en adelante, esas multitudes tocaban a Jesús, estaban cerca de él, querían ser sanados. Pero en medio de ellas había una mujer que tenía 12 años de estar enferma. Ahora meditemos, esta mujer, según la costumbre, las reglas que había en Israel, tenía un flujo de sangre. Ella no debía estar con otras personas ni tocar a nadie. Debería vivir aisladamente. Pero tomó el valor, escuchó hablar acerca de Jesús y dijo: yo no me puedo quedar aquí. Yo voy a ver si intento llegar y poder ser sanada. Esta mujer tenía fe y salió de su casa dispuesta a encontrarse con el maestro, pero cuando llegó había una gran multitud. Cuando la Biblia dice gran multitud, posiblemente sean 5,000, 10,000 personas. ¿Cómo hacer para llegar allí? Y si la reconocía a alguien que sabía que estaba enferma, podría ser apedreada o rechazada violentamente, pero ella salió porque creía que Jesús podía sanarla. El versículo 30 de San Marcos dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Finalmente conocemos la historia. Esta mujer dijo: si tocare el manto de Jesús, seré sana. Una fe grande. Ella ya había gastado todo lo que tenía y dice que estaba peor, pero logró. Esto no fue casualidad. Jesús pasó por allí y ella pudo tocar ese manto y se aferró a la fe de que él la iba a sanar, que en solo con tocar el manto. La sierva de Dios explica que en el manto de Jesús no había nada sobrenatural. Lo que lo curó fue la fe. Ahora él pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, es interesante que los discípulos
Elena G. de White identifica más que todo a Pedro. Pedro le preguntó, hay tantas personas aquí, tantos te apretan y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Es interesante, ¿no? Que los discípulos no podían distinguir el toque de la fe. En esta lección se nos dice en un párrafo lo que dice la sierva de Dios. Este incidente muestra el cuidado y la compasión de Jesús por los enfermos, los que están solos y quienes normalmente pasan inadvertidos en la multitud. Aquel día muchos se acercaron a Jesús mientras iban a la deriva con la multitud, pero solo una persona se acercó al Maestro para recibir la bendición que tanto necesitaba. Dice aquí, sin embargo, no fue su toque lo que le permitió recuperar la salud, sino su fe. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Mis queridos hermanos, cuando nos acercamos a Jesús, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Nos acercamos como la multitud dice desprevenida? ¿O nos acercamos de verdad con fe en el Salvador? Esta mujer fue sana y lo recalca el Señor Jesús porque tuvo fe. Así que es algo para que nosotros meditemos, nos preguntemos, ¿cómo me acerco yo al Señor? La Biblia claramente dice que Él es galardonador de los que lo buscan, pero creen en Él. Que Dios nos ayude para que podamos recuperarnos, cualquiera que sea nuestra enfermedad, cualquiera que sea nuestro problema, si realmente tenemos fe en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, nos vamos al día martes. El día martes nos habla de Job. ¿Quién que no haya leído la Biblia no conoce la historia de Job? Una historia bien triste, difícil por lo menos al comienzo. La historia termina bien y lo mejor de esta historia es que Job realmente llegó a conocer a su Salvador. Él pensaba que lo conocía, pero el libro dice que ahora sí lo conocía de verdad. Ahora, la Biblia nos dice que Job, según el mismo Dios, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Estaba tranquilo, ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos pecaran, pero estando allí le vino la tribulación. Sabemos quién fue el autor de esta tribulación, quién fue el insidioso que puso a Job en esta gran prueba, el enemigo de las almas. Perder los hijos, perder las riquezas y escuchar a tu esposa, que es tu compañera, tu ayuda idónea, que te dice, maldice a Dios y muérete. Ahora, como ya hemos escuchado en varios sermones, no estamos criticando a la mujer de Job. Perder 10 hijos, perderlo todo y ver a tu esposo enfermo, fue una prueba muy grande. Pero la Biblia dice que Job le dijo, sueles hablar como las mujeres fatuas. Dios dio y Dios quitó. Y en vez de maldecir a Dios, dice, sea el nombre de Jehová bendito. Realmente la prueba fue dura. No mencionemos los amigos que lo acusaron de que él estaba así porque había cometido un pecado. Sin embargo, Job se sentía íntegro. Él sabía que no había hecho nada malo y que lo que estaba sucediendo era algo que Dios le estaba mandando. Él no sabía lo que tú y yo sabemos hoy en día cuando leemos las Escrituras y se corre el telón
Y vemos que detrás de esta gran prueba estaba Satanás. Él pensaba que era Dios, pero en medio de la prueba, Job dice lo siguiente, mis queridos hermanos, que aunque Dios lo matara, dice, él esperaría en Jehová. Y aquí en el capítulo 23, versículo del 8 al 12, dice lo siguiente: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí en este pasaje vemos que Job se describe a él mismo como un hombre que realmente pues había vivido la palabra del Señor. Y él buscaba al Señor y dice, no lo encuentro. Pero a pesar de todo esto, él era fiel a Dios. Él maldijo muchas cosas el día que nació, pero nunca maldijo a Dios. Se mantuvo íntegro. Y aquí la lección nos recuerda, nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas y dificultades como parte de su plan para distorsionar la imagen que tenemos de un Dios amoroso. En esos momentos podemos responder de dos maneras: culpar a Dios y rechazarlo, o aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Yo creo que la mejor es la que debemos escoger. La solución es aferrarnos a Dios, ¿verdad? Y aunque no podamos entender, saber que Dios siempre quiere el bien y que Dios nos va a ayudar a salir de esa prueba tan terrible cuando nos vienen a nuestras vidas. Job dijo en el capítulo 19, versículo 23 y 27, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La prueba era difícil. Job dijo, bueno, moriré, pero tengo la esperanza, confío en mi Dios. No sé por qué me está pasando eso, pero me aferro a verlo de nuevo. Y ojalá, dijo, estas palabras se escribieran con cincel. Estas palabras fueron escritas así. Están aquí, las estamos leyendo y perdurarán por la eternidad. Job, en medio de la prueba, decidió aferrarse a Dios. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. Acuérdate, es mejor aferrarse al Señor. No podemos entender algunas cosas, pero mis queridos hermanos, cuando Cristo venga, todo esto quedará aclarado. La historia en este caso termina feliz. Dios bendice a Job, no solamente con bienes económicos, con hijos, sino que con un conocimiento muy especial acerca del amor de Dios. En medio de las pruebas y las luchas, si confiamos en Él, nosotros creceremos en nuestro conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos aferrarnos al Señor. Me gustaría leer una cita antes de pasar al día miércoles. Esta cita la encontramos en Profetas y Reyes,
la página 119 y 120. Dice lo siguiente: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Muy bien, aquí nos dice que todos nos toca pasar por momentos de intensa desilusión. Hay algunos que en momentos tan duros, dice, pierden la brújula y desean hasta morir. Y en ese momento de desesperación, dice la sierva del Señor, es cuando lamentablemente deciden separarse de Dios. Pero si pudiéramos entender lo que dice aquí, que los ángeles del Señor están peleando, dice, para librarnos de nosotros mismos. Yo a través de este canal quiero agradecer sus oraciones por mi esposa. La verdad que no es una prueba fácil tener que llevarla al baño, ayudarla, cocinarle, bañarla. En medio de todas estas dificultades ha habido momentos que nos reímos. A ella le quedó la mitad de la cara un poco distorsionada. Y cuando se ríe la miro y la observo y la quiero más, así como está, con ese ojito abierto y el otro cerrado. Nos reímos los dos. A veces ella hace algunas maldaditas por ahí, no se las puedo contar, pero nos reímos de algunas cosas. Hasta este momento ella no ha reclamado, no se ha quejado del Señor, tiene fe, estuvo a punto así de morir y ella misma cree que Dios la ha cuidado, la tiene con vida y sigue creyendo, a pesar de que va lento, de que el Señor la va a poner a caminar de nuevo. Mis queridos hermanos, ¿qué hacemos? Decía la lección, cuando nos vienen estas pruebas, estos momentos difíciles. Que Dios nos ayude. Yo les pido que sigan orando. Hay momentos que nos sentimos tristes como hoy porque pues no la ha pasado bien, pero mañana será un día mejor. Y prefiero en esta hora decirle que es mejor aferrarse a Cristo Jesús. Así que si tienes algún problema, yo te hago el llamado de que tú te entregues al Señor. Muy bien, nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título El camino a Emaús. La lección nos dice, y la palabra del Señor, que los discípulos iban caminando. Se dirigían a una aldea que estaba a 13 kilómetros. Y mientras caminaban iban repasando la historia, los acontecimientos que habían ocurrido, cómo el Señor fue azotado, cómo bajaron su cuerpo, cómo lo llevaron corriendo deprisa a la tumba que había donado José de Arimatea, pensando otra vez en sus enseñanzas. Iban tan tristes. Ahora, tengo que decir que el Señor Jesús no quería que ellos pasaran por esto, pero no oyeron, no creyeron lo que Él les dijo, no pusieron atención por estar pensando en las cosas terrenales, quién sería el primero, en la restauración de Israel físico, y no podían comprender la parte final de la profecía, donde decían que el Señor Jesús resucitaría al tercer día.
Y mis queridos hermanos, yo tengo un sermón acerca de esto. Mientras los discípulos estaban en la tierra escondidos, con miedo, asustados, en el cielo había fiesta, porque Cristo no solamente los había redimido a ellos, sino que a ti y a mí también nos daba la oportunidad de tener vida eterna. Y mientras ellos caminaban, apareció Jesús. Iba a su lado. Les hizo preguntas. Entonces ellos no lo reconocieron. Estaban tan tristes que más bien lo interrogaron a él. ¿Eres tú el único forastero que estás por aquí? ¿Que no sabe lo que ha ocurrido con Jesús de Nazareno? Era un profeta, dice, un varón profeta. Era, ya no es, era. Y es que, como leeremos en una cita después, ellos habían perdido completamente la esperanza. Con la muerte de Cristo se había acabado absolutamente todo. Y ellos dice aquí en el versículo 21 del capítulo 24 de Lucas que estamos analizando, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ya estaba todo perdido. Entonces, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en el versículo 25 y 27. Jesús les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La sierva del Señor dice que Jesús quería abrazarlos, decirle que estaba vivo, pero tenía que darle un estudio bíblico, porque eran tardos para entender las escrituras. ¿Cómo seremos nosotros hoy en día? Cuánto amor nos ha demostrado el Señor. Pero aquí la lección nos dice que olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, una vez más, hay pruebas y luchas, pero Jesús ha prometido: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. El lunes está con nosotros, sí. El martes, sí. Domingo, sí. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta un mes, hasta el fin, dice. Él que caminó en Emaús con esos discípulos incrédulos que no creían, hoy camina a nuestro lado. Él está allí en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Necesitamos tener la fe que tuvo la mujer que tocó el manto de Jesús. Nuestra fe juega un papel importante en las luchas, las tormentas que tenemos en este mundo. Ahora me gustaría leer una cita que está en una matutina que tiene como título Cristo triunfante, en la página 297. El grupo de mujeres trajo las noticias que informaban que Cristo había resucitado de los muertos y que se lo había visto vivo en el huerto. Sin embargo, los discípulos no daban crédito a esta información. Sus esperanzas habían muerto con Cristo. Y cuando recibieron las nuevas de su resurrección, resultó algo tan diferente de lo que habían anticipado que no podían creerlas. A partir del testimonio de ciertos testigos oculares, los discípulos habían logrado armar una secuencia de los episodios del viernes. Hubo algunos que habían contemplado las escenas de la crucifixión.
Mis queridos hermanos, los discípulos habían perdido completamente la fe. Aquí claramente dice sus esperanzas, dice, habían muerto con Cristo. Se acabó todo. ¿Cómo será con nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra lucha? Nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras. Cristo resucitó. El Espíritu Santo habla hoy a nuestras vidas y nos convence, nos dice que esto es verdad. Ellos estaban pasando por hacer la historia, eran parte de esa historia y lamentablemente estaban pasando momentos difíciles, pero el Señor los fue a buscar, no los dejó solo. Dios es bueno, misericordioso. Hoy pasa lo mismo, Él viene a buscarnos. Acuérdate, Él está a tu lado, camina contigo y camina conmigo. Nunca nos va a dejar porque Él no puede mentir. Muy bien, nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título Ver a Jesús. Y aquí nos cuenta una historia de cómo la sierva del Señor tuvo una visión que está en el libro Los primeros escritos de la sierva del Señor. Aquí ella describe el encuentro que tuvo con el Señor Jesús en una visión. Es interesante porque en la conferencia general tienen un cuadro de esta visión que tuvo la sierva del Señor. En esa visión se ven personas que van caminando hacia la patria celestial. Algunos caen, los que dejan de mirar a Jesús, pero los que se mantienen con la vista puesta hacia arriba llegan hacia el último peldaño. Ella describe lo siguiente en la parte final de este día: mientras que allí yacía, impedida, pasaron ante mi vista escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la salvación y la paz del cielo. Por último, cuando recobré mis fuerzas, me levanté. Todavía me miraba los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa inundaba de alegría mi alma. Su presencia despertaba en mí santa veneración e inefable amor. Y termina diciendo: este sueño me infundió esperanza y fe, y en mi alma alboreó la hermosa sencillez de la confianza en Dios. Hoy, por la fe, tú y yo también podemos contemplar a nuestro Dios, contemplar a Jesús. Él ha dicho: acérquense al trono de la gracia y alcanzaréis oportuno socorro. Mi queridos hermanos, algún día estaremos con Cristo por la eternidad. Aquí en esta lección hay dos pasajes que nos ayudan para que nosotros podamos tener aliento. Y terminaremos con una cita que es una de mis citas favoritas. Primero leamos los dos pasajes. Uno se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Y un pasaje que tú y yo conocemos muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Elena G. de White, en una visión que tuvo cuando estaba en el mar de vidrio, resucitada, se le acercan dos pastores y le preguntan qué había pasado mientras ellos descansaban. Y ella dice que trató de recordar, pero era tan grande la alegría y el gozo que no pudo. Y entonces ella dice: todos tiramos la corona y adoramos y cantamos y alabamos al Señor.
lo que nos viene, lo que estamos esperando, la gloria venidera, no se compara con ningún sufrimiento por muy grande que nosotros hayamos podido pasar en esta tierra. Y como siempre digo, cualquier sufrimiento que hemos pasado, el Señor Jesús lo pasó 1000 veces más difícil. Y luego, nuestro pasaje preferido, donde se nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios, mi querido hermano, de acuerdo al propósito divino, nos ayudan a bien. Hay algunas difíciles de entender. Hay tormentas que nos preguntamos, Señor, pero Él está allí, como hemos aprendido. Y esta cita que te voy a leer es mi cita preferida. Voy a leerte 2 citas que me gustan mucho, las tengo siempre y las he puesto en otras lecciones, porque a mí me parece que son citas hermosas. Y es que hay veces uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. Y como Job, lloramos, sentimos tristeza, pero seguimos aferrados de la mano del Señor. Y no entendemos y queremos saber, pero sabemos que como creemos en nuestro Dios, aunque sea con una fe como aquel que dijo, ayúdame incredulidad, nosotros nos aferramos al Señor, aférrate al Señor. Estas 2 citas dicen lo siguiente. Una está en el libro de la educación, la página 295, y la otra está en Testimonios 3, la página 433. Estas citas dicen así. Entonces serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida, donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y chasco, propósitos quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito grande, dominante, victorioso y una armonía divina. Todo lo que nos dejó perplejos en la providencia de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas. Veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. ¿Por qué le vino este stroke a mi esposa? No lo sé. Teníamos planes de hacer algunas cosas. Mi esposa era la encargada del pro templo. Queremos comprar una iglesia. Y se envuelve ella en eso. Me pone a amasar o a mezclar masa con loroco a las 3 de la mañana. Es algo impresionante. El hijo en estas actividades va a hacer las delivery. Realmente estábamos trabajando, estábamos haciendo plan y de repente no hemos podido hacer nada más. Mi esposa está enfermita. ¿Por qué pasó esto? No sé, pero lo que sí sé es que Dios quiere mi bien. Lo que sí sé es que el Señor tiene planes para mí, para mi esposa. Y cómo se desenvuelva o se desenlace esta historia, yo me aferraré a mi Señor. Espero que Él me dé la fuerza para hacerlo. Mi querido hermano, aquí dice que donde nosotros vimos solamente confusión, promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Qué bonito después de todo es que a pesar de las pruebas y la lucha, nosotros podamos confiar en Dios. En aquel lugar, todas estas cosas serán aclaradas. Preguntaremos y Dios nos responderá. Un Dios santo, un Dios poderoso, respondiéndole a sus criaturas. Veremos, dice, perfecta armonía. Conoceremos los misterios de las gracias. Eso nos será
revelado. Confía en el Señor, mis queridos hermanos. Yo no sé qué estás pasando de verdad, pero esta lección nos puede ayudar a nosotros, aunque lloremos, aunque estemos tristes, a creer que Jesús está caminando a nuestro lado. Hagamos lo que hizo Job. Glorifiquemos al Señor. Dios es bueno, mis queridos hermanos. Deseo realmente pues que en medio de cualquier circunstancia que estés pasando en la vida, puedas entregar tu corazón al Señor. Algún día estaremos con Él por la eternidad y con todos nuestros seres queridos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana.